Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Todavía no está grabando. Me presento, mi nombre es José Ángel Peinberg, responsable de visita médica en Nestlé. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Esta es una nueva modalidad que vamos a hacer a través de sustentar esto más con la educación médica continua. Lo vamos a transmitir en vivo. Ahorita simultáneamente hay más como 500 registros ya de médicos ahorita en la aplicación que tenemos, bajando la aplicación para que esto se vea en vivo. No es motivo de nervio ni nada, pero y lo que más nos va a gustar esto, y agradezco mucho al doctor Raúl Villegas y a la federación, es que es ahora sí que como serie de Netflix, esta es la primera de varias que vamos a hacer para el 2019, ¿no, doctor? Vamos a manejar muchos temas en esto y vamos a darle otra difusión a cómo hoy estamos manejando la comunicación a través de nuestra página web y a través de la federación. Entonces esta unión la vamos a explotar en el 2019, ¿no? Para que nos demos una idea, hoy mandamos una campaña para que llegue no nada más a México. No me quiero poner nerviosa, pero ahorita están en Ecuador. Bueno, buenas noches. Esta es la primera sesión de muchas que vamos a tener, sesiones de un gran nivel académico que está haciendo la Federación Nacional de Neonatología de México junto con Nestlé. Nos apoyó Nestlé con mucho y creemos que vamos a hacer un buen equipo para tener conferencias de muy, muy alto nivel. Para comenzar estas sesiones, creemos que hicimos una elección muy apropiada. Una de las mejores neonatólogas de nuestro país, la doctora Victoria Lima Roquet, una médico neonatóloga de excelencia, una médico que se preparó en el antiguo Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional, se hizo pediatra, hizo neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología, se fue a su tierra, San Luis Potosí, y en el hospital Morones Prieto está haciendo una gran labor. Ella ha dado mucho al hospital, el hospital le ha dado mucho con sus pacientes, pero ella ha hecho mucho por la neonatología. Ha permitido realizar investigaciones de alto nivel, ha tenido publicaciones en el extranjero, ha tenido publicaciones nacionales, tiene difusión en todos los congresos nacionales e internacionales. Tiene nuestra representación en la Sociedad Internacional de Neonatología, que es básicamente europea, y ella logró traerse para el próximo año el Congreso de Neonatología de esta sociedad. Nos ha representado en eventos internacionales de gran calidad y en todos nuestros congresos, prácticamente en todos, ya es uno de nuestros ponentes en todos los congresos nacionales. Vicky ha dado varias pláticas en este mes, seguirá todavía en este mes, no termina este mes de dar muchas más pláticas. Vicky es una persona que le gusta enseñar. Su grupo de neonatólogos del Hospital de San Luis Potosí está reconocido por CONACYT, tiene el nivel de excelencia de CONACYT, y esto es mucho hablar. Y esto es básicamente por sus profesores que tienen la calidad de Victoria Lima Roquet. Vicky porque es nuestra amiga, afortunadamente es nuestra amiga, bueno, considero que es un honor ser su amiga. Ha permitido comenzar estas sesiones, que vamos a tener varias, de muy alto nivel, vamos a tener ponentes extranjeros. Creemos que vamos a poder lograr que haya comunicación en todo nuestro país y en otros países con esta serie de conferencias que va a dar a través de la Federación Nacional de Neonatología de México.
No queremos prolongar más esto. Quisiera más darle las gracias a Victoria Lima Rogel, Vicky, para nosotros, que nos dé esta conferencia que va a hablar de los retos de la nutrición que tenemos en el prematuro. Retos que todos enfrentamos y que tenemos muchas dificultades para resolverlo, y que la experiencia, la opinión muy bien fundamentada de Victoria Lima Rogel nos va a permitir entablar diálogo con ella y que podamos tener un mayor conocimiento. Vicky, muchas gracias. Gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Agradezco a nuestro presidente, el doctor Villegas, y a Nestlé, su casa, por realizar este evento. Muchas gracias. También quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés más que con mi federación, ¿verdad? Y con mi amigo, pues. Es muy interesante lo que vamos a platicar. Bueno, me voy a sentar mejor para no cansarlos porque soy hiperactiva y voy a andar caminando para todos lados. Para mí fue un reto realizar esta plática porque realmente nosotros los pediatras y los neonatólogos, que somos los que manejamos a los bebés prematuros, porque no nada más en México es el neonatólogo, nos cuesta mucho trabajo alcanzar el peso de nuestros niños cuando se van de alta. Es un reto para nosotros hacerlo, pero no nada más para nosotros, es para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que nos falta conocer? Que nos falta conocer muchísimas cosas, y qué bueno que nos falta conocer porque eso nos da oportunidad de seguir estudiando y enseñando y aprendiendo. Bueno, yo acabo de ir a Honduras y allá cuando una gente es mayor le dicen muy señora, entonces ya soy muy señora. Me gustó el término, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que nosotros reflexionemos. Esta plática es una reflexión de todo lo que se está haciendo en el mundo y que también nosotros estamos haciendo, y de gente que nos ha dejado y que nos ha enseñado muchísimo. Yo voy a hablarles aquí de dos personas que han sido maravillosas en la nutrición y que han partido, ¿verdad? Y así como todos vamos a partir, pero que nos han dejado una enseñanza y un background muy importante en esto. Entonces vamos a discutir sobre las estrategias para mejorar el estado nutricional en el prematuro. Ay, no pasa. Ahí está. Entonces los objetivos que vamos, sí me voy a parar siempre porque iban a poner, yo aquí. Los objetivos que vamos a tener es establecer estrategias para mejorar el estado nutricional en el prematuro, como dijimos ahorita, ver cuáles son los requerimientos calóricos del bebé. Recordemos que son fetos que tuvieron que salir por algún motivo, no vamos a hablar de las causas, pero son niños que ya tenemos fuera, pero que siguen siendo fetos, y ese es el mayor reto que tenemos. ¿Cuáles son las guías que ha cambiado en la actualidad Spigan, Aspen y la Asociación de Investigación de Europea, y en cuanto a lo que es nutrición parenteral y lo que es nutrición enteral? Y bueno, a mí me gusta siempre ver cómo estamos en el mundo, y vamos a ver que, por ejemplo, esto es del 2018, pues de los niños que nacen, de los que vemos aquí, de los 137 millones de niños que nacen, 15 millones son prematuros, y de estos bebés que son prematuros, pues sabemos que es 1 de cada 10, o sea que si vemos hablando de números, es una cantidad enorme. Y también vamos a ver que de los 5 millones de niños que se mueren menores de 5 años, aquí como podemos ver, 2.6 millones van a corresponder a aquellos niños que son recién nacidos. Esto es un problema muy, muy grave porque en una proporción muy elevada, incluso hasta un 70%, se podría prevenir esta mortalidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que conocer y que nos corresponde como pediatras y neonatólogos. También el personal de enfermería para mí es importantísimo, muy importante, y son personas que están cerca de nosotros y que cuidan a nuestros bebés. Y sobre todo nosotros ponemos indicaciones, vamos a hacer otras cosas, pero realmente la persona que cuida al bebé y que nos dice qué está pasando son las enfermeras. Entonces yo creo que es muy importante también, ojalá que las enfermeras también estén con nosotros en esta discusión que estamos haciendo. La principal causa de mortalidad en esta etapa sabemos que son los prematuros, y que estos prematuros pues van a tener infecciones, que es otra de las causas de mortalidad, y van a tener también problemas de malformaciones. Entonces todo esto es un reto para nosotros para que podamos tener una nutrición adecuada en estos pacientes. Y entonces, perdón, me estoy equivocando.
Entonces, si vemos aquí también, otra de las cosas es que la sobrevida es importante ya. Antes fallecían la mayoría de los niños y en la actualidad sabemos que esto ha mejorado gracias a todos los cuidados que tenemos. ¿Cuáles son esos cuidados que nosotros tenemos en la actualidad? Fíjense cómo aquí podemos ver algunos de los avances que ha habido en neonatología. Yo no me voy a dirigir ahorita a lo que sería los cuidados respiratorios, los cuidados de las unidades de cuidados intensivos, lo que sería el control térmico, los antibióticos y las infecciones. Me voy a referir únicamente a la nutrición. Y podemos ver aquí que los sucedáneos de la leche aparecieron muy tempranamente, en los 1900. Posteriormente vemos que empezó a aparecer la alimentación con sonda orogástrica, que eso fue un avance muy importante, porque sabemos que nuestros bebés no tienen una coordinación de la succión y la delusión hasta las 32 o 34 semanas. Y aparte estaba leyendo ahora que estaba viendo todo esto, que es muy importante también el que los niños huelan y gusten, ¿no? Y con una sonda es muy difícil que el niño huela y guste, porque eso incrementa el deseo de que el niño quiera comer y que tolere mejor la alimentación, que es algo que es muy novedoso para nosotros, porque nosotros no consideramos este punto importante. Otra de las cosas es que vimos que cuando nosotros nos tardamos mucho en darle de comer a un bebé, ese niño iba a tener complicaciones graves, ¿verdad? Translocación bacteriana, colonización con bacterias que no son las que debe de tener, especialmente si no está recibiendo leche materna, que nos ayuda muchísimo en todo esto. La otra cosa importante es la aparición de la nutrición parenteral, que eso vino a ayudarnos muchísimo en los bebés, pero que también produjo problemas muy graves porque no sabíamos cómo utilizar la nutrición parenteral. De hecho, ahorita, si vemos, todo lo que vamos a revisar que se hizo en Espigan es un consenso, son estudios controlados ni aleatorizados. Entonces, son consensos que son importantes, pero no tenemos algo como que es producto que tiene una evidencia realmente importante. La otra cosa es las fórmulas para los prematuros que aparecieron en este periodo ya más próximo, y finalmente nuestras guías que tenemos que aparecieron de nutrición parenteral en el de 2005 y que ahorita en el de 2018 ya se actualizaron, y la de nutrición enteral en el 2010. Entonces nos hacía mucha falta que hubiera una actualización de todas las guías de nutrición parenteral, que es lo que más tenemos. El 70% de nuestros niños en las unidades de cuidados intensivos tienen nutrición parenteral. Y aquí vemos cómo estas guías, pues bueno, aparecieron para lo que es la nutrición enteral. Entonces, ya hace muchos años, en el 2011, yo admiro mucho a este médico, porque él dijo que la nutrición en el prematuro es una emergencia, y realmente es una emergencia. Es como si nosotros recibiéramos un bebé en terapia intensiva que no puede respirar. Así de grave es el problema de la nutrición. Entonces es una emergencia que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, ¿qué sabemos en la actualidad de lo que es la emergencia de esta nutrición? Bueno, sabemos que los niños pueden tener una restricción en el crecimiento en las etapas tempranas si no hacemos un manejo adecuado de esta nutrición en las primeras 2 semanas. Ya el doctor Alan Lucas hace mucho hizo estudios a largo plazo en el que vio el coeficiente intelectual y el perímetro cefálico, cuando comparaba con fórmulas que no eran las adecuadas para estos bebés, porque antes, hace muchos años, pues las fórmulas no estaban tan actualizadas como en la actualidad. Entonces, otro de los problemas importantes es que muchos de estos problemas son iatrogénicos. Nosotros mismos los hacemos porque no tenemos el conocimiento o porque tenemos limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones más importantes que tenemos en los bebés? Porque si nosotros seguimos las guías de Espigan, las nuevas guías y de Aspen, o las anteriores, siempre vamos a tener restricción en estos bebés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no podemos lograr, si creemos que estamos dando lo que debemos de dar para estos bebés? Bueno, una de las limitantes importantes son los líquidos. Estos bebés no les podemos dar una cantidad de líquidos altos. Por lo tanto, aun cuando pongamos proteínas, lípidos desde el primer día, la cantidad de líquidos que damos no nos da oportunidad de que utilicemos mucho más, porque tenemos riesgos como displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante y ducto arterioso. ¿Sí? Es algo que tenemos, es una limitante muy importante para que no logremos el aporte energético adecuado. A lo mejor sí estamos dando algo semejante, pero el problema energético es, como vamos a ver ahorita en los estudios, es algo que nos preocupa y que no sabemos todavía cómo resolver eso. Segundo,
la cantidad de glucosa que podemos dar si no estamos dando la nutrición por un catéter. En muchas partes de Europa y en algunas de Estados Unidos no se ponen catéteres inicialmente, como nosotros, que llega el paciente y le ponemos el catéter. Entonces, si yo tengo una solución glucosada mayor de 1000 miliosmoles por litro, no la puedo poner por vía parenteral. Entonces, esa es una limitante para las personas que no están utilizando un catéter de nutrición enteral. Y la otra cosa importante es el perder el miedo a los lípidos. Es importantísimo, o sea, los lípidos los tenemos que utilizar desde el primer día y va a depender de cómo los vayamos escalando el que no tengamos complicaciones graves. Entonces, estos 3 puntos nos limitan mucho y hacen que estos bebés finalmente tengan una pérdida mayor de peso que deben de tener inicialmente, de 5 a 15%, a lo mejor tenemos mucho más y tardamos mucho más en lograr lo que sería la nutrición completa parenteral para que tengamos un déficit menor de proteínas y por lo tanto un problema menor en el desarrollo neurológico. Pero por otro lado tenemos lo contrario, o sea, los pacientes que yo los hago que tengan un avance muy importante de peso en estas semanas o en los primeros meses, va a hacer que esos niños se reprograman y que tengan posteriormente problemas de obesidad, hipertensión, diabetes, etc. Entonces es complicado y creo que todavía no tenemos el punto ideal para poder decir esto se hace así y esto ya, el niño va a estar muy bien. No hay nada como el útero, como la naturaleza, y es algo que estamos tratando de acercarnos lo más posible a esto. Y, por ejemplo, un bebé que nace y lo tenemos en área tocoquirúrgica, entonces hay lugares donde dicen, no, pues el catéter se lo pones arriba, no hay lugar, voy a hacer un lugar. Entonces, ¿cuánto se va a tardar ese bebé en que inicie la alimentación? ¿Y cómo va a pararse esa acreción que tiene de proteínas, especialmente en estas edades tan tempranas? Entonces aquí está una de las personas que ya nos dejó hace un año, la doctora Patti Turín, mi maestra, que quise muchísimo y que me enseñó muchísimo. Ella hace un año falleció, tuvo un problema de demencia precoz y falleció. Entonces, pero nos enseñó muchísimo y nos dejó muchísimo. Y vean cómo aquí ella lo que nos enseñó es que los bebés que no los atendemos en forma temprana, vamos a tener una pérdida de 1% de proteína almacenada. O vamos a tener una pérdida de 1.2 gramos por kilo por día en estos bebés que necesitan urgentemente que nosotros no los dejemos sin ningún aporte energético. Por ejemplo, un bebé prematuro de 1 kilo tiene 1% de grasa, solamente 1%, a diferencia del niño de término, en que sabemos que al final hay una aceleración en la acumulación de grasa. ¿Por qué? Porque el niño va a salir y se va a exponer a un problema grave. Recordemos cuando fue el temblor aquí, los niños que se quedaron 5 horas o no sé cuántas horas ahí en sacarlos, estaban deshidratados, pero no tenían ningún otro problema. En cambio, estos bebés tienen 8% de proteínas y tienen una reserva calórica muy baja. En 4 horas, si yo no lo estoy atendiendo bien, ese niño se me puede morir. Entonces, es muy importante que recordemos la diferencia entre los niños de término y los niños prematuros. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es la pérdida de las proteínas que vamos a tener según la edad gestacional. O sea, un niño de término va a perder 0.7 gramos por kilo por día si no damos un aporte adecuado, pero un bebé de 26 semanas va a perder 1.5 gramos por kilo por día. Y eso es algo catastrófico. Por eso la nutrición es una emergencia. Ese es otro de los doctores que nos acaba de dejar ahora en mayo. Tuvo un cáncer de colon, así como uno que yo tuve. Y el doctor Ergenkrantz, que nos enseñó muchísimo y hizo estas gráficas tan importantes del nacimiento. Y aquí aprendimos que estos bebés realmente no podían entrar a lo que son sus centilas. O sea, aquí tenemos, vean, aquí está la centila 50 y la centila 10, y vean como un bebé de 28 semanas a 29, que está en azul, cómo es que podemos más fácil acercarnos, aunque sea a la centila 10. Pero un bebé de 24 a 25 semanas es dificilísimo que logremos entrar a esas centilas por todas estas razones que estamos diciendo. Y aquí también está un gráfico de Centerre, que es una de las personas que ahora en la actualidad se dedica mucho a lo de nutrición, y vean cómo podemos apreciar lo que estábamos diciendo. Un bebé de término, por ejemplo, vean la masa grasa hasta cómo va aumentando a partir de la semana 40, ahí donde está la flecha en la semana 40, y cómo los bebés prematuros tienen una acreción proteica muy importante, y cuando se van acercando al término van disminuyendo y va aumentando la grasa, que los va a ayudar a que tengan, dijéramos, un colchón para que nos ayude a que
ante el estrés metabólico que vamos a tener por el pince del cordón umbilical y la falta de nutrimentos, no tengamos un problema grave en esta transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y entonces, ¿cómo vamos a reconocer este déficit nutricional postnatal? Pues vamos a ver que tenemos que dar un aporte adecuado de nutrimentos en la nutrición parenteral, tenemos que tener una nutrición enteral temprana, inmediatamente empezar con la nutrición. Si no es un paciente que tiene una malformación congénita, creo que no hay ninguna contraindicación para que iniciáramos con una estimulación enteral mínima. La fortificación, especialmente con leche humana, y utilizar los fortificadores cuando lleguemos a 100 mililitros por kilo, que es lo que más o menos se establece, y utilizar fórmulas para prematuros si no tenemos la fórmula, la leche materna. Y la otra cosa sería lo que es vigilar la tolerancia nutricional, el monitoreo del crecimiento y finalmente ver los riesgos de infecciones, que sabemos que estos bebés tienen un riesgo muy, muy elevado de problemas infecciosos y que esto nos va a aumentar el catabolismo y también en muchas ocasiones nos va a hacer que tengan problemas de bacteriemias y que tengan problemas que van a hacer que haya una alteración en lo que sería el funcionamiento intestinal y por lo tanto en dejar este bebé en ayuno más tiempo del que él necesita. Y algo que me gusta mucho es eso, ¿cuáles son los factores nutricionales que están asociados a todo esto que estamos diciendo? No es lo mismo recibir un bebé con un retardo en el crecimiento uterino o hipotrófico. Nosotros en nuestra unidad el 70% de los niños que tenemos son hipotróficos y son otra población de niños con otros problemas más graves de morbilidad, a que sea un niño de término. La vía de nacimiento, ahora sabemos que con el microbioma hay cambios importantes si el bebé nace por vía cesárea o si nace por parto. Y la otra cosa, antecedentes maternos, por ejemplo el fumar. El fumar es algo que es terrible para nuestros bebés. Hay muchos estudios que han sacado en el grupo de la nutrición temprana en Europa, el grupo de Rotterdam. Busquen todos sus resultados, ellos siguieron niños hasta los 7 años y vean cómo el tabaquismo es uno de los factores más importantes que afecta el desarrollo de estos bebés. Después tenemos lo que sería el tiempo en el que vamos a ver la madurez del bebé y el medio ambiente, que es importantísimo. Ahora sabemos que el medio ambiente es muy importante para los factores epigenéticos. Los factores epigenéticos, o sea, son provocados por todos estos cambios que hay en el medio ambiente y lo que van a hacer es que van a hacer que el DNA que está enredado en las histonas, en las proteínas, se desenrede porque pierde grupos metilos o acetilos y entonces el DNA va a quedar expuesto a cualquier factor de transcripción que ande por ahí. Entonces va a expresar lo que el factor quiera, ¿sí? Y entonces puede expresar algo que nosotros no queremos, como cáncer, como problemas de hipertensión, diabetes, etc. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues vamos a tener un cambio en nuestro fenotipo. ¿Qué cambios vamos a tener? Bueno, los más importantes serían cambios relacionados con el crecimiento, con la función reproductiva, con el apetito, con el deseo de algún alimento que no deba yo de comer, porque estoy cambiando todo lo que es neurológicamente esto. Podemos tener también conductas o funciones anormales o podemos también tener una respuesta al estrés y especialmente longevidad. Recordemos que los telómeros son muy importantes y que si se acortan, vivimos menos y están relacionados con la epigenética. ¿Esto qué me va a dar? Bueno, un desequilibrio que se puede ir hacia la enfermedad. Si mantenemos todo esto, si regulamos el medio ambiente y regulamos todo lo que estamos diciendo, el bebé tiene una capacidad muy importante de plasticidad y puede ser que nosotros logremos que esto mejore. Ahora hace poco acaba de ser el congreso aquí, el capítulo de aquí de Latinoamérica, acaba de haber un congreso de lo que sería el DOHAT, que es el desarrollo de las enfermedades que van a dar origen a todos los problemas de los adultos. Y algo que dijeron ahí que me impactó muchísimo y que todavía no he leído, les confieso, voy a leer, es que la epigenética, todos estos cambios pueden cambiar de la mañana a la tarde. No sé cómo pueden cambiar, pero voy a investigar y la siguiente vez les prometo que les digo. Pero es algo que me dejó impactada porque para mí la epigenética es un cambio que se tiene y que puede ser transgeneracional según lo que hasta ahorita se ha explicado. Entonces, ¿cuál es el impacto de la nutrición en la primera semana? Que es lo que nos interesa para proteger
lo que sería nuestro neurodesarrollo. Ya habíamos mencionado algo aquí sobre lo que son las pérdidas de las proteínas en las diferentes edades gestacionales, y aquí lo confirmamos, o sea, según la edad gestacional del paciente, son las pérdidas, entre más pequeño es un bebé, más pérdidas tiene, ¿sí? Y si nosotros damos un aporte adecuado de proteínas, vamos a tener un incremento en el peso por cada 100 miligramos que tengamos de nitrógeno, y esto nos lo da el aporte proteico. Si yo tengo un aporte proteico adecuado, voy a tener un aporte de nitrógeno adecuado que me va a ayudar a que tenga una acreción. Anteriormente, yo creo que ya casi nadie lo hace, usábamos solamente soluciones glucosadas, y vean lo que pasa. Arriba tenemos un 2% de almacenamiento de proteínas en un feto inútero, y cuando nace el bebé y nosotros les poníamos a solamente soluciones glucosadas, hay una proteólisis importante y tenemos menos 5% de la proteína almacenada por las pérdidas que estamos diciendo que pueden llegar a ser hasta 1.5 gramos por kilo por día. Ese es un estudio muy interesante que habla de Embleton, que ustedes lo conocen y que a lo mejor algún día aquí está en este salón, ¿verdad? Y entonces vean cómo en algunos hospitales en los que no se utiliza la cantidad de proteínas que se debe utilizar inicialmente y no hay un equilibrio en todos los nutrimentos, vean qué impactante es el déficit nutricional relacionado a esto en los primeros 7 días. Es algo muy importante, es un estudio que se hizo de acuerdo a los días de edad postnatal hasta los 14 días, y vean cómo está acumulado. Claro, ese es un estudio del 2007, pero de cualquier manera es muy ilustrativo. Igual este de Peabody, vean cómo él estudió en varios hospitales cómo estaba la nutrición y cómo iba siendo el incremento de peso, y vean qué diferente es el incremento de peso en las diferentes instituciones, porque cada quien utiliza diferentes protocolos de nutrición. Es lo más difícil, yo creo, que estabilizar, porque por ejemplo en el ventilador ya sabemos que esto, que el otro, pero en la nutrición cada quien tiene un protocolo en sus hospitales, ¿no? Incluso en Europa también. Vamos a ver ahorita los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí si yo tengo un aporte adecuado de proteínas, como estamos viendo aquí, vean cómo en azul vamos a ver que hay un incremento adecuado de peso. Si es bajo, vamos a ver que no es igual el incremento de peso porque no estamos dando la nutrición adecuada. Y ese es un estudio muy interesante que se hizo de malnutrición. Ya sabemos que la malnutrición es obesidad o desnutrición, igual puede ser cualquiera de las dos cosas, y en este caso se hizo en relación a los niños que se daban de alta a los 6 meses y que habían estado en las unidades de cuidados intensivos, y vean cómo al final hay un porcentaje entre 26 y 48% de niños que no alcanzaron la nutrición adecuada, que es de los problemas que más tenemos, y les voy a presentar otros estudios más recientes de este año que también sigue existiendo el mismo problema. Entonces, si yo no doy un aporte adecuado de calorías y de proteínas, vean cómo va a estar la baja de peso en esos pacientes exagerados en los diferentes estudios. Ese es un estudio de Londres del 2005 que se llevó a cabo al 2006, y vean cómo era el déficit que tenían en sus unidades. Este es un estudio muy interesante. Este es del doctor Ergenkrantz, el doctor que falleció este año y que nos enseñó tanto. Y vean, aquí lo que tenemos es cómo aumenta de peso el paciente y cómo está relacionado con el desarrollo neurológico. Entonces aquí tenemos la parálisis cerebral, el índice de desarrollo mental menor de 70, que no debe ser. Tenemos también lo que sería los trastornos de neurodesarrollo, y en color plata tenemos los que están recibiendo un aporte menor, y vean cómo se incrementa en forma significativa, y en color verde tenemos los que están recibiendo un aporte mucho mayor de calorías y están aumentando más de peso. Esos son los gramos que aumentan por kilo por día. Entonces los que aumentan 21 gramos tienen un menor problema neurológico que los niños que están aumentando solamente 12 gramos por kilo por día. Entonces son estudios que nos demuestran que realmente sí hay problema. Y esto es mucho más grave, ¿no? O sea, como decíamos ya, el pretérmino de 1 kilo, que tiene solamente 1% de grasa y 8% de proteínas, si yo no le doy un aporte adecuado, vean aquí, por menos de 10 calorías por kilo que yo le dé, va a bajar en menos 0.42 su índice de desarrollo neurológico, y es algo muy grave. Y acá es el índice de desarrollo mental, seguido a los 18 a 22 meses, por supuesto, y vean, si yo tengo menos de 1 gramo por kilo por día de proteína que le estoy dando al bebé, va a bajar 8.6 puntos
lo que sería el índice de desarrollo mental. O sea, es algo muy grave. Entonces les digo, es controversial. ¿Qué es mejor? O sea, que nosotros demos el aporte adecuado, que tengamos cuidado en cómo lo damos para que no avance muy rápido y ese niño sea programado nuevamente para que tenga problemas de origen fetal de las enfermedades del adulto que ahora llamamos. Y entonces es importante entonces que nosotros consideremos esto. Y además aquí tenemos lo que sería algo que tenemos que cuidar muchísimo, la transición entre la nutrición parenteral y la nutrición enteral. Muchas veces el bebé empiezan a subir en forma lenta lo que sería la nutrición enteral y se empieza a bajar en forma muy acelerada la nutrición parenteral. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ese bebé va a tener un problema importante en lo que sería la relación de proteína-energía. En el momento que yo estoy haciendo la transición, vean cómo hay una caída, porque no cuido adecuadamente que mi niño no se quede con una deficiencia de aporte calórico. Muchas veces estamos ya con un catéter umbilical y decimos, no, es que ya el niño ya está comiendo más, yo creo que ya mejor le pongo una vía periférica y me espero y no le doy ya el aporte nutricional. Entonces pasan estas cosas, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que dar el aporte que el niño necesite y cómo tengamos que administrárselo. Aquí tenemos, este estudio es interesante, este estudio es de Centerre también, que ya les decía, aquí sí se llevó a cabo una transición adecuada. Vean cómo se fue bajando la nutrición parenteral, fue subiendo la nutrición enteral y finalmente tenemos un aporte de energía y de proteínas adecuado. Eso es lo que tenemos que cuidar muchísimo y que tenemos que hacer para que no tengamos complicaciones posteriormente. Y en este mismo estudio, vean cómo él comparó esto que hizo en los niños con bajo peso y con peso adecuado, y ven cómo no hubo una diferencia muy significativa y no subieron demasiado los niños hipotróficos, que son los que van a tener una programación a través del factor de crecimiento semejante a la insulina, que es el que nos va a dar ahorita vamos a ver su manera de que actúa y podemos tener el riesgo de que ese niño sea obeso posteriormente. Entonces, esto es lo que se ha discutido, no vamos a revisar todo, pero algo de lo más importante, porque nosotros tenemos que lograr un equilibrio entre lo que es la nutrición enteral y parenteral. Si yo tengo un equilibrio, voy a tener un desarrollo normal, pero si no tengo un equilibrio adecuado, ¿qué voy a tener? Una disminución, voy a tener una disminución en los islotes de Langerhans, y ese paciente va a ser diabético cuando sea grande, voy a tener una disminución en el número de nefronas y va a ser hipertenso, o voy a tener una disminución en el número de neuronas o en el número de sinapsis que tenemos, en el conectoma vamos a tener una disminución y eso va a hacer que ese paciente tenga posteriormente alteraciones neurológicas importantes. Entonces, los requerimientos energéticos es lo que dice en la actualidad lo que es el consenso, porque les digo que no hay estudios aleatorizados controlados, pero es un consenso. En el primer día yo tengo que estar dando de 45 a 55 kilocalorías por kilo por día. Esto es difícil si no pongo lípidos, ¿sí? No lo voy a lograr. No lo voy a lograr porque con glucosa y con proteínas esto no se logra. Entonces es muy importante que yo inicie los lípidos desde el primer día. Segundo, después de que hay una pérdida de energía, o sea que hay de peso, que hay una caída del peso por toda esta redistribución de los líquidos que nosotros sabemos que ocurren y que puede ser una pérdida hasta 5 a 15%, entonces tiene que aumentar el bebé entre 17 y 20 gramos por día. Díganme quién de sus niños aumenta después de la primera semana esa cantidad que están diciendo en el consenso. Creo que no, ¿no? Nosotros tenemos un incremento en el peso, pero no de esta manera. Entonces, por eso es que después tenemos tantos problemas con estos bebés. Y en estos prematuros que son de muy bajo peso, pues entonces tenemos que son de, o sea, extremadamente bajo peso, es muy importante tratar de parecer, que parezca el crecimiento y el desarrollo de lo que es en el útero. Entonces, yo tengo que estar dando de 90 a 120 kilocalorías y es una recomendación fuerte, pero no es evidencia, ¿sí? Aquí podemos hablar de recomendación fuerte y de medicina basada en la experiencia, ¿verdad? Así. En la doctora Lourdes Lemos así decimos, medicina basada en la experiencia, porque aquí son consensos, no son estudios aleatorizados. Entonces, por eso les digo que es interesante porque estamos aprendiendo y estamos viendo qué es lo que se hizo y los resultados que hemos obtenido en los diferentes países, ¿no? Los aminoácidos, por lo que ya dijimos,
deben de iniciarse desde el primer día con un aporte adecuado, 1.5 gramos por kilo por día, o puede ser un poco mayor, ¿no? Pero no debemos de pasar nunca de 3.5 gramos por kilo por día, solamente para fines de investigación. Aquí lo dice el consenso, yo estoy de acuerdo con ellos, porque entonces estamos haciendo un desequilibrio ya en lo que son los nutrimentos, los porcentajes, y además podemos tener problemas de acidosis y problemas ya de alteraciones a nivel de la urea, etcétera. Los lípidos, les decía que es muy importante que los iniciemos desde el primer día. Tenemos que proteger que no vayamos a tener un síndrome de deficiencia de ácidos grasos esenciales, que con esto vamos a tener sepsis, vamos a tener cambios en la piel, ya sea hipocromía, ya sea pérdida de pelo. Hace poco tuvimos un paciente en la sala de neonatología y de pronto la doctora Nerul Mejía, que es mi jefa y es muy buena jefa, fue mi alumna, ella dice, es que se le está cayendo todo el pelo al niño. Y ya estaba con nutrición enteral el bebé. Y aparentemente estábamos bien y con las calorías y todo. Y le digo, ¿sabes qué? Tiene una deficiencia de zinc. Sí, porque no se le ve de ácidos grasos, o sea, no tiene los otros cambios. Le pusimos zinc adicionado a la leche que estaba recibiendo e inmediatamente el niño empezó a mejorar y ya no tuvo pérdida de peso, entonces, de pelo. Entonces, esos son muy importantes, la observación que nosotros tengamos clínica y que estemos checando qué estamos dando realmente en los bebés y qué es lo que el bebé necesita, porque los bebés muy pequeñitos pueden requerir más de lo que estamos pensando, ¿no? Eso es lo que sería así en grandes rasgos. No voy a hablar ni de la cantidad de oligoelementos, ni de vitaminas, ni de nada de esas cosas, pero nosotros, eso es lo que usamos básicamente en la nutrición parenteral. Nosotros no usamos oligoelementos, usamos nada más zinc y selenio, porque viene contaminado mucho los frascos. No voy a hablar de esto, pero nosotros tenemos un artículo publicado en el que vimos los contenidos, por ejemplo, de aluminio en los diferentes ámpulas que vienen de los diferentes componentes que ponemos en la nutrición parenteral, y era altísimo la cantidad de entonces es muy fácil que el vidrio y que todos estos elementos estén contaminados con los demás. Entonces tenemos que estar vigilando muy bien al bebé para no darle una dosis elevada, además de que las ámpulas que tenemos en el mercado no son dosificadas para los niños, ¿verdad? Entonces es algo interesante. Entonces aquí lo que viene son las proteínas, que deben de ser 1.5 el primer día y llegar hasta 3.5 para que el niño tenga un aporte adecuado. Por ejemplo, los lípidos, aquí ponen diferentes también, el primer día 0.25 para no tener una deficiencia de ácidos grasos esenciales y llegar a un máximo de 3.5 gramos por kilo por día. Y esto lo pueden ver en las guías, algunas están libres completamente. ¿Y cuál es la realidad? Ese es un artículo ahora del 2018, que fue en 57 prematuros, menores de 1.500 gramos y menores de 30 semanas. Yo nada más les pongo aquí un ejemplo de los lípidos, están aquí a un lado, como si los iniciaron en el primer día en cantidades bajas. Y vean cómo no lograron el aporte energético que debe ser a los 7 días. Solamente 22% de los niños lograron un aporte energético adecuado, y esto es del 2018. ¿Sí? Entonces, aquí lo que pasa es que la pérdida es muy importante. Por ejemplo, ellos aquí hacen un ejercicio, dicen, el déficit de energía acumulado fue de 266 kilocalorías por kilo durante la primera semana, que es muchísimo. Y dicen, cada gramo en crecimiento tiene un costo energético de 5 kilocalorías. Si yo tengo una pérdida de 266, eso lo divido entre 5 y me va a dar que estoy perdiendo 53 gramos por semana, y eso equivale también a 7.5 gramos por día. Entonces es altísimo lo que perdemos. No podemos alcanzar a los bebés, es muy difícil. Y las causas, les decía eso, no usamos la cantidad de lípidos adecuada, no podemos poner más líquidos de lo que debemos de poner, y también tenemos que tener una vía central para poder administrar el aporte que necesitamos de glucosa y que no haya problemas si es más de 1000 miliosmoles por litro. La nutrición enteral, aquí tenemos también un estudio de Centerre, y vean cómo él comparó varios sitios donde a ver cómo iniciaban la vía oral, y ven, hay lugares donde empiezan desde el primer día el 40% de los niños de esa unidad con nutrición enteral, pero hay otras unidades que llegan hasta más tardíamente a recibir la nutrición enteral. Entonces eso nos va a dar alteraciones importantes, porque vamos a tener más problemas de translocación
y de infecciones por el ayuno. Y ese es un estudio también muy interesante en el cual, este es del 2018 también, vean, lo que hicieron es que varios países se compararon con China, ¿verdad? Qué bueno que nos cogieron México. Se compararon con China. Y entonces vean, los países fueron Oceanía, Europa, América, África, contra los países chinos, algunos países chinos. Entonces fueron 13 unidades. Del grupo el primer grupo que les menciono eran 2.947, eran niños menores de 1.500 gramos, y de China fueron 1.581. Lo que más se utilizó fue leche materna principalmente, y vean cómo el incremento de peso hubo una diferencia significativa, porque si se fijan en este gráfico de acá, no se inició la nutrición adecuada en el momento adecuado, la enteral, y aparte para llegar a 120 minutos por kilo por día, pues tardaron mucho tiempo. Y eso, bueno, impactó en lo que es la nutrición enteral total, vean las diferencias y que son significativas, el incremento de peso también, y los días de antibiótico, porque si nosotros no estamos dando de comer, es más fácil que tengamos, por todo lo que hemos repetido, una infección, y finalmente no hubo diferencia entre la enterocolitis necrosante y en la mortalidad, ¿sí? Porque se utilizó mucho más leche humana. Esas son las guías que son del 2009-2010 también de Spigan, donde podemos ver cuáles son los requerimientos que ellos sugieren para que nosotros podamos dar una nutrición enteral adecuada. Y eso es lo que la doctora Patiturini, mi amiga, me enseñó. O sea, el estímulo enteral mínimo, ella lo empezaba a 1 a 2 mililitros por kilo por día, el primer día, y posteriormente iba incrementando según el peso que tenía el bebé, de 5 a 15, o de 15 a 20, o de 20 a 25. Y la otra cosa es los requerimientos totales que utilizaba, y cuando un niño no subía de peso, cómo los iba incrementando, que es algo muy parecido a lo que usamos. Nosotros usamos un esquema un poquito diferente, pero más o menos equivale a esto que ella está diciendo. Y la otra cosa también importante es que yo voy a dar leche materna, o si no tengo fórmula de 20 kilocalorías por onza, y llego hasta 100 mililitros por kilo por día, y entonces ahí ya cambio a 24 kilocalorías por onza, o empiezo a fortificar mi leche humana, que sería lo mejor, ¿no? Eso es de acuerdo a los pesos lo que se tendría que hacer. Y bueno, el bolo o continuo, ¿cuál es la controversia en este caso? Nosotros utilizamos solamente por bolo la alimentación, y vean las ventajas que hay, es que hay una liberación hormonal fisiológica, es que hay un mejor vaciamiento gástrico y motilidad, y es que los estudios dicen que hay mayor síntesis de proteína. Pero lo que se ha visto ahora, que es muy interesante, es esto. Si yo utilizo en bolo, voy a tener dos receptores importantes, los receptores de insulina y los receptores de los aminoácidos. Estos receptores, por diferentes vías, van a estimular a mTORC1, que es muy importante esa molécula, porque esa molécula va a ser la que va a hacer que en el ribosoma se estén expresando las proteínas que son muy importantes para que el paciente tenga un crecimiento. Igual, esta molécula va a hacer que haya un crecimiento celular, que es muy importante, y a nivel de los aminoácidos van a actuar a nivel del lisosoma, y también de alguna manera me van a producir adipogénesis. Entonces, el tipo de proteína, de aminoácido que yo utilice, va a modificar esto. Los aminoácidos ramificados, ahorita vamos a ver en el aminograma de la leche tanto que tiene proteínas altas como bajas, y la leche materna, esos aminoácidos van a actuar estimulando diferentes factores que van a hacer que se libere mucho más el factor de crecimiento semejante a la insulina, que va a actuar en lo que sería la adiposidad. Entonces, vean, estos son las diferentes concentraciones que tenemos de aminoácidos en la leche según los días de vida que vayan transcurriendo, y aquí tenemos el aminograma. Vean, en la parte interior está el aminograma de lo que sería la leche materna, y si se fijan, tiene muy poco contenido de leucina y de valina, que son los aminoácidos que son ramificados. Las leches que tienen un contenido bajo de proteínas se asemejan mucho a lo que sería el aminograma de la leche materna,
y los que tienen un alto contenido en proteínas, que es lo que se pensó inicialmente para que los niños incrementaran más su peso, vean cómo el aminograma es muy diferente y está más especialmente enfocado a lo que serían los aminoácidos ramificados. Entonces, hay dos estudios muy importantes para ver el aporte proteico que sucedió. Uno de ellos es el CHOP europeo y el otro es el de Estados Unidos. Esos son los dos artículos más importantes que están relacionados con esto. En ellos estuvo relacionado el doctor Kolesko, que sabemos que es alguien que está muy dedicado a todo lo de la nutrición y tiene mucho conocimiento en esto. Y veamos, por ejemplo, en azul está la proteína baja, las fórmulas que tenían proteína baja. En la parte naranja están las que tenían la proteína alta y en verde están lo que es la leche materna. Y vemos, por ejemplo, cómo están los aminoácidos ramificados que mencionamos, mucho más elevados en lo que es las proteínas elevadas, y los aminoácidos esenciales también pues están más elevados porque están poniendo una mayor cantidad. Y no se explican en estos estudios por qué los aminoácidos no esenciales no cambian, se piensa que sea por el catabolismo. Pero aquí también hay otra pregunta importante. ¿Será que realmente la cantidad de proteínas es lo que me va a ayudar a que mi niño no se programe y no se estimulen los factores que me van a producir obesidad? ¿O será que también es importante la relación que tiene las proteínas de suero con las proteínas que estamos poniendo en las fórmulas que no son de suero, que es la caseína? Entonces, esto es algo así como en el aire, cuál es lo que realmente impacta, porque hay estudios que han disminuido las proteínas y no han tenido tantos cambios, aunque estos son los más significativos por el número de pacientes que tuvieron y por el número de unidades que participaron. Entonces, aquí finalmente se alcanzan a ver, las proteínas van a modular lo que sería el eje importantísimo del factor de crecimiento semejante a la insulina 1, que es el IGF-1, y esto va a estar asociado con peso elevado. ¿Sí? Es algo muy importante. Si nosotros ponemos un aporte proteico alto, vamos a estimular este factor y vamos a tener más riesgo de que estos pacientes tengan obesidad. Entonces es algo que tenemos que saber. Aquí está el estudio europeo, americano, donde ellos hicieron lo mismo con un menor número de pacientes y lo siguieron hasta los 6 meses, y vean, en rojo está el contenido alto de proteínas, en azul está el contenido bajo y en las gotitas está en amarillas está el contenido de lo que sería la leche humana. Y vean cómo en este resultado, no les puse los resultados, pero también encontraron una relación significativa entre lo que es la obesidad y el aporte alto de proteínas. Entonces es importante que tengamos un aporte más bajo, pero que también hagamos una selección de las proteínas que se están utilizando y también de la relación de la caseína con el suero. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los aprendizajes que tenemos en todo esto que estamos revisando? Hay consecuencias graves. Por ejemplo, aquí tenemos en este estudio, como ese es de Alan Lucas del 2004, de hace un tiempo, y vean cómo lo que él hizo es que los niños prematuros que tenían que habían nacido, que habían tenido un incremento de peso rápido contra uno lento, aquí están los de incremento lento y los de incremento rápido, contra niños de término normales, los siguió hasta los 13 a 16 años. Entonces hizo una prueba para ver cómo eran los cambios a nivel vascular. Lo hizo con ultrasonido y haciendo una prueba de presión y dilatación con un manómetro. Y bueno, de otra manera más científica, ¿verdad? Y entonces lo que él encontró es que los niños que tenían prematuros un incremento más rápido tenían problemas de presión arterial cuando llegaban a la edad de 13 a 16 años. Entonces sí, aquí se está demostrando que es muy importante que estos bebés no tengan un incremento tan rápido como luego queremos nosotros, porque entonces ¿qué va a pasar? Vamos a programarlos para que tengan después enfermedades no comunicables, como serían la hipertensión y todo lo que conocemos, como la dislipidemia, la obesidad, etc. Entonces aquí vean cómo hay diferentes estudios en el que incremento de peso rápido aumenta el riesgo de obesidad. Aquí tenemos uno, el de Weng, y luego tenemos un estudio de corte de Millennium de Londres, que también demostró lo mismo. Metaanálisis también de Luet, que también nos hablan de que si hay un incremento rápido va a haber más obesidad. Y la otra cosa importante es
la disminución de obesidad si nosotros damos a nuestros niños leche materna. Ojalá que tuviéramos la leche materna, porque eso nos va a ayudar a muchísimas cosas. Entonces vean aquí cómo es que cuando yo estoy dando leche materna, estoy obteniendo aminoácidos preferentes, o sea, voy a tener menos aminoácidos que son ramificados y voy a tener menos estímulo de esta hormona que no quiero tener tan elevada. Y bueno, hay algo muy importante que acuñó Ward, que dice: la lactancia materna es el método fisiológico de control del genoma. Y eso es cierto. O sea, mis cambios que voy a tener van a estar regulados por lo que yo coma. Y en este caso la leche materna me va a ayudar muchísimo, porque ven aquí, según el aminoácido que yo use, se va otra vez a estimular el mTOR-C1, que va a hacer el crecimiento celular, la síntesis de proteínas, que van a ser las que me van a dictaminar. Algo muy importante es esto salió en el 2006 y en el 2016 hay otro reporte, y vean, si yo inicio la leche materna en la primera hora, vean cómo es mi mortalidad y mi odds ratio. Pero si yo la empiezo a los 4 días o más, me aumenta a 4.2%, pero si yo no doy leche materna, entonces me va a aumentar la mortalidad en forma significativa, hasta 14.4 veces de riesgo de mortalidad en los primeros 5 meses. Y además, algo muy importante, el 16% de las muertes se previenen si el niño toma leche materna, y el riesgo de enterocolitis disminuye hasta un 56-58%. Nosotros en nuestra sala no tenemos enterocolitis graves, tenemos sospechas, pero no tenemos enterocolitis, y utilizamos leche materna de la mamá fresca. No tenemos un banco de leche, pero sí tenemos ahí a la mamá. Y eso es algo bien interesante, porque yo diría, bueno, es que el niño no está subiendo de peso, no sube la talla, no sube el perímetro cefálico, entonces, ¿qué va a pasar con este niño cuando llegue a la edad, a una mayor edad? ¿Cómo va a estar su coeficiente intelectual? Entonces, es un estudio que hizo Rosé en el 2012, y le llamó paradoja de la leche materna, porque aquí podemos ver, por ejemplo, vean en rojo, cómo es que no suben bien de peso, no suben bien de talla, ni el perímetro cefálico. Estos son 2 estudios muy grandes, ven el número de pacientes que se hicieron en Francia, ¿sí? Uno de ellos se hizo en el área de Lyon, por eso se llama LIFT, y el otro se hizo en otras unidades. Y vean cómo estos niños, algo maravilloso que a mí se me hace, como estos niños, aunque tuvieron este aporte, si no recibieron leche materna al alta, vean, a pesar de que nunca recibieron, aquí tenemos el coeficiente intelectual, aquí estos fueron de fórmula. Pero estos niños, por ejemplo, de acá, recibieron hasta los 2 meses y después se suspendió, y vean cómo, a pesar de eso, de que recibieron mucho tiempo leche materna, el coeficiente intelectual está bien. Entonces, bueno, no hay ninguna duda de que la leche materna es lo mejor. Y algo sobre epigenética, finalmente, nosotros estamos haciendo estudios sobre epigenética. La epigenética está mediada por lo que decimos ya por el medio ambiente, que estamos muy expuestos a ella y que nos va a llevar a una programación también. Entonces, la epigenética es, ustedes eso que ven ahí, esto que ven arriba, es el RNA mensajero, que tiene su colita de poli A, que tiene su 5-cap y que tiene toda el área que se va a transcribir. Entonces vean cómo este RNA lleva una información del DNA y va a ir a producir una proteína, o sea, va a traducir una proteína que copió en el DNA, y que es lo que nosotros vamos a obtener. Pero hay unos fragmentos pequeños de RNA que se llaman microRNAs, que tienen de 20 a 22 nucleótidos, y van a pegarse al RNA mensajero y van a producir 2 problemas muy graves. Uno, lo van a degradar, y otro, van a hacer que no traduzca lo que tenía que traducir la proteína. Entonces, estos son unos marcadores muy interesantes que en la actualidad se están usando. Si ustedes buscan, ese es un artículo que publicamos recientemente, y vean cómo lo que estudiamos fue los microRNAs que había circulantes, y vean cómo estuvieron en pacientes que tenían obesidad o en pacientes que tenían sobrepeso. Estamos conociendo apenas todos estos resultados, y hay microRNAs, yo diría que es un máster regulador, el microRNA 146A, porque está relacionado con todos esos cambios que nosotros tenemos. Miren, aquí nosotros lo metemos a un link que es una red, y vean cómo estos microRNAs que nosotros estudiamos están relacionados con toda esta inhibición de genes que son muy importantes para regular la obesidad, el sobrepeso, la diabetes. Ahorita estamos estudiando pacientes diabéticas, hijos de madres diabéticas, y ellas también,
viendo metabolomics y viendo lo que son los microRNAs. Entonces esa es una ventana de investigación muy interesante para entender por qué se están reprimiendo algunos genes y está habiendo problemas posteriores en lo que sería el desarrollo fenotípico de esos pacientes. Ese es otro estudio que hicimos en pacientes que tenían muy bajo peso. Si ustedes ven aquí, estos fueron eutróficos y estos fueron hipotróficos, y podemos ver cómo sí realmente había un cambio importante en el peso, y también aquí vemos cómo está alterado el microRNA 146. Entonces estamos entendiendo por qué actúa tanto en obesidad como en diabetes, como en sobrepeso y como en estos pacientes, y también está relacionado con algunos genes. Entonces, en conclusión, el inicio de la nutrición parenteral con aminoácidos y lípidos debe ser en las primeras 24 horas. El aporte máximo de aminoácidos debe ser de 3.5 gramos por kilo por día, por todos los estudios que hay que muestran la evidencia, no porque haya dicho el consenso. El inicio de la vía oral debe ser el primer día si no hay problemas de malformaciones congénitas que eviten que haya una nutrición enteral o un estímulo enteral mínimo inicial. Debemos de optimizar nuestros nutrimentos, o sea, qué cantidad de proteínas tiene, por ejemplo, las fórmulas, para evitar que tengamos problemas posteriores de obesidad y de programación. Es importantísimo. Y bueno, la leche materna, como yo decía, reduce en un 58% la enterocolitis y en un 16% la mortalidad. Eso es algo muy importante que no debemos olvidarnos. Y la nutrición en el prematuro, como dijimos, es una emergencia. O sea, eso también no debemos olvidarnos. Los neonatólogos, los nutriólogos, los pediatras somos los responsables de esa programación postnatal, porque sabemos y no sabemos. Hay evidencia y no hay evidencia. Así que debemos actualizarnos, debemos efectuar estudios clínicos controlados, éticamente evaluados, es muy importante la ética, y aprender a observar y entender la maravilla del desarrollo humano, porque es una maravilla, el organismo es una maravilla realmente. Los avances en el área de nutrición requieren vigilancia de efectos a corto plazo. Podemos ver en este corto plazo cómo está el peso, cómo está la composición corporal, pero también a largo plazo en neurodesarrollo y en homeostasis de lo que sería todo el metabolismo en el que estamos actuando en ese bebé que tuvo que salir antes de tiempo. Gracias. Aquí está este. Aquí, mira, Raúl. Bueno, creo que fue una excelente conferencia. Nos deja muchos caminos por recorrer, muchas dudas, muchos comentarios. Quisiera aprovechar que está Vicky, que están todos ustedes, que son expertos también, para poder establecer un diálogo. Entonces, todas las preguntas que ustedes quieran ahorita, tenemos un rato de preguntas. Si quieren comenzar alguno de ustedes. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Con base en su experiencia, tengo 3 preguntas que dejaron un poco al aire el nuevo consenso de alimentación parenteral del 2018. El primero sería en qué momento tendríamos que empezar a disminuir el aporte de alimentación parenteral, o con qué volumen de alimentación enteral sería lo ideal para empezar a disminuir la velocidad de infusión. La segunda sería si en realidad sugeriría el uso de lípidos SMOF en todos los pacientes prematuros, y si en realidad los tendríamos que estar utilizando en todos. Y la tercera sería el aporte de carnitina, que no fue un tema que ahorita tocamos, pero también las guías del consenso ya no marcan un momento en el cual tendríamos que estar iniciándolos y con quién tendremos que estar iniciándolos. El viernes voy a hablar de eso, aquí en la Ciudad de México. Bueno, nosotros somos vanguardistas. Yo, a pesar de que soy muy señora, como les decía, siempre estoy ley. Tengo así una obsesión por la lectura de todas. Y entonces, bueno, mi journal favorito quiere decirles que es el Vanidades. Sí. Entonces, quiero decirte que es muy importante que nosotros, cuando hagamos la transición, lo hagamos cuando tengamos entre 80 y 100 mililitros por kilo por día. Generalmente lo empezamos a hacer a 80, ¿verdad? Cuando ya tenemos en el bebé que está recibiendo 80 mililitros,
y lo suspendemos cuando llegamos a 100 mililitros, ¿verdad? Depende del esquema que utilicen, ¿verdad? Ahora en la actualidad en Alabama se está haciendo un estudio para empezar con 30 mililitros por kilo por día. Claro, la población que nosotros tenemos, la de nosotros, son el 70% bebés hipotróficos. No es lo mismo un bebé hipotrófico que ha tenido una programación dentro del útero en cuanto a la circulación, semejante a la asfixia, ¿verdad? Por el problema que tiene de la falta de aporte de nutrimentos a través de la placenta, que un bebé que no es hipotrófico, ¿verdad? Y eso nosotros lo vemos mucho cuando comparamos la privada con los hospitales de gobierno. Ahí lo vemos muchísimo, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué a este niño le puedo avanzar más rápido y por qué a este niño menos rápido? Entonces tenemos que tener un protocolo el que ustedes elijan y seguirlo en todos los turnos y en los fines de semana y en todo momento para que no produzcamos este problema, porque lo que ha demostrado la disminución de la enterocolitis necrosante es la sistematización en la forma de dar de comer y la leche materna, son las dos cosas. Entonces nosotros iniciamos esa disminución cuando llegamos a 80 mililitros por kilo por día y ya vamos disminuyendo día a día, cuidando que no tengamos ese desequilibrio. Es una de las preguntas. La segunda, nosotros utilizamos una mezcla de lípidos. ¿Sí? Hace algunos años, desde el 2013, nosotros empezamos a utilizar omega Benjifres omega, claro, combinado, porque no teníamos todo, no reúne todo lo que necesitamos en una mezcla, que son triglicéridos de cadena media, PUFAs, omega 3 y omega 6. Y sobre todo lo más importante que ha demostrado que disminuye el problema de colestasis o de una enfermedad hepática relacionada a la nutrición parenteral es la vitamina E que contiene una cantidad elevada, que es uno de los antioxidantes que nos ayudan muchísimo a que no tengamos ese problema, y a la disminución en la soya, que la soya te va a bloquear la expresión de todos los genes que van a hacer que se pueda excretar la bilis adecuadamente a nivel del hígado. Eso es muy importante. Entonces, hay estudios en animales que se ha hecho comparando y se ve cómo va habiendo cambios de esteatosis y después de cirrosis en los diferentes mezclas que hay o presentaciones de lípidos. Nosotros lo usamos desde el primer día y en segundo lugar usamos siempre SMOF. Nosotros siempre usamos SMOF Lipis. Nuestros resultados estamos analizándolos, pero es muy interesante, por ejemplo, en gastrosquisis y en atresis intestinales, cómo disminuyó. Estamos comparando, históricamente es un estudio ambispectivo, retrospectivo y prospectivo después, cómo es que disminuye la colestasis. Nosotros ahorita colestasis tenemos por citomegalovirus. Es la principal causa de colestasis. Otra de nuestras principales causas era transfusión, pero ya no ponemos ninguna transfusión que no haya con leucofiltrado, que es algo que les recomiendo. Porque si ustedes van a tener un niño muy prolongado con problemas graves y transfunden, van a transfundir citomegalovirus, si no usan los filtros que leucofiltran, ¿no? Es muy importante. ¿Y la otra pregunta? La carnitina. La carnitina ahora la recomienda, si viene en una de las guías, a las 4 semanas. Si tú tienes un niño que tienes mucho tiempo en ayuno. Es controversial si lo hacen los prematuros, pero ellos dictan 4 semanas de nutrición parenteral. Sí, eso sería. No sé si... Pero... Muchas gracias, doctora, por su plática, como siempre. Nos deja boquiabiertos. Y la política, y también lo mencionó como que no había muchos estudios al respecto, y sí hay una serie de estudios del grupo de Rotterdam, de Hans van Budde, de este inicio muy temprano, ¿no? De las proteínas en particular, que todos les teníamos muchísimo miedo en los 90s y creíamos que se les iban a romper los riñones y tal, y vemos que sí hay, y ahora hay una serie de políticas, no políticas, sino usos, costumbres de usar las preparenterales. ¿Cuál es su opinión al respecto de estas preparenterales, tenerlas en el refrigerador listas para su uso? Sí, bueno, yo no hablé de eso, pero es en los hospitales que tienen muchos recursos, ¿verdad? En Europa, en Estados Unidos, sí se utilizan soluciones estándar para que el bebé no espere hasta el día siguiente y se empiece con nutrición parenteral. O sea, porque nosotros, por ejemplo, si un bebé nace a las 3 de la mañana, no le vamos a poner nutrición parenteral hasta las 1 de la tarde o 2 de la tarde que está lista. Entonces es algo crítico porque estamos hablando de que la nutrición es una emergencia. Entonces deberíamos tener nutriciones que ya están probadas en otros países y en otros lugares, donde incluso en algunos institutos de aquí de México, donde se tiene ya la nutrición ya preparada y con
con lo básico que debería de ser estándar para que... Y sí, eso sí está reportado. Hola doctora, muchas gracias primero que nada por su plática. Gracias. Y como lo comentó al final, los cambios epigenéticos. Ahora que hay bancos de donadores de leche, como bien lo mencionó, la leche materna también contiene microRNAs, ¿se ha hecho algún aporte para ver cambios epigenéticos? No, que yo sepa no sé si sabes, pero no creo que se haya hecho, pero es muy buena idea. Es muy buena idea. Yo creo que sí lo podemos hacer, ¿no? Porque tenemos... Leche de donadores. Sí, nosotros hacemos investigación translacional con la doctora Mariana Salgado. La doctora Mariana Salgado está en la Facultad de Medicina y bueno, estuvimos platicando mucho tiempo en qué podíamos hacer para esto y ella le interesó y entonces es su línea de investigación los microRNAs y ahorita estamos, te digo, estudiando diabetes, obesidad, todo eso. Bueno, de hecho con la doctora Grace que está aquí hicimos su tesis con ella sobre estrés oxidativo, midiendo F2 isoprostanos y midiendo también algunas de estas alteraciones en pacientes que se les ponía oxígeno, ¿no? Otra causa muy diferente, pero sí es algo muy interesante. Yo creo que es una buena idea. Nada más comentarte, tal vez falta un poco de algunos caminos administrativos para que estas fórmulas preparadas o preparenterales que ahí el doctor Villalpando nos comentaba, tal vez sean más económicas de lo que se piensa. Puede ser útil tener ahí una solución que tiene una duración de varios días y que se puede preparar y dárselo al niño a las 3 de la mañana, y esto nos va a permitir tener beneficios a muy largo plazo. Creo que es útil tener estas. El problema es calcular una fórmula estándar para todos, pero creo que sí se puede llegar a bueno. Y la otra es pensar que dar el estímulo enteral debe ser lo más pronto posible. Todo nos espanta mucho dar el estímulo enteral, generalmente lo damos muy tardío y esto causa muchos problemas porque necesitamos más catéteres, más tiempo de infección, más tiempo de ventilación, etc. Y esto nos crea muchos problemas. Creo que debemos los neonatólogos tener un poco menos de miedo, dar alimentación enteral pronto, y creo que el tránsito intestinal, la microbiota va a ser mucho mejor a estos niños y tal vez su desarrollo neurológico se mejore. Yo creo que tocaste un punto muy importante, porque para nosotros que trabajamos en hospitales donde no hay recursos, pues eso es lo que debería de ser, ¿no? O sea, iniciar la nutrición enteral para tener un costo económico mucho menor, aparte de todo lo demás, ¿no? Entonces, si hay estudios ya que demuestran que no hay ningún problema, si el paciente no tiene un problema quirúrgico que lo contraindique, creo que eso debemos de hacer, ¿no? Iniciar la nutrición y pues de preferencia con leche humana, ¿no? Si se tiene a la mano, y si no, bueno, con lo que cuenten, pero lo importante es el estímulo enteral mínimo. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? Muy buenas noches. Doctora, ¿me podría explicar, porque no me queda muy claro, cómo haríamos esa suplementación de zinc en algunos pacientes que tengan ese tipo de carencia? Lo que pasa es que entonces hay que ver lo que se le está dando, el aporte que se le está dando, ya sea por vía enteral o por vía parenteral, y entonces ver de acuerdo a ya lo que está establecido, qué aporte necesita ese paciente, y entonces ya calcular el déficit y dárselo entonces por vía oral, ¿verdad? Porque este niño era un niño que estaba solamente con vía enteral, ¿verdad? Pero que había tenido un problema muy grave de infecciones y un problema de ducto arterioso que se tuvo que cerrar quirúrgicamente. Entonces un niño ya con una nutrición prolongada, y entonces cuando se hizo la transición se hizo adecuadamente, pero él ya tenía un déficit, ¿no? Ya acumulado de lo que sería el zinc, ¿no? En este caso. Pues, si no tienen más preguntas, quisiera agradecerle mucho a Victoria Lima Rugel
esta gran plática que nos dio. Creo que le atinamos al tener a la primera neonatóloga de nosotros como el inicio de estas conferencias. Creo que estas conferencias se deben continuar, vamos a hacerlas de un gran nivel, igual que esta, va a ser difícil igualarte, Vicky, pero muchas gracias por tu participación. Sabemos que tu agenda está movidísima, pero te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros. Yo les agradezco a ustedes que hayan venido y que me hayan ayudado a aprender más sobre esto, porque cuando uno prepara un tema tiene que estudiar muchísimo, o sea, yo no, gracias a Dios no sé todo, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy enriquecedor y que podemos hacer muchas cosas por nuestros bebés, y un honor para mí haber iniciado este grupo de conferencias y agradecer a la Federación la confianza que me tuvieron. Muchas gracias. Ustedes, muchas gracias por su asistencia, los que están viéndonos a través de las cámaras. Les agradecemos y les pediría que estén pendientes de los próximos reuniones que vamos a tener. Es muy probable que no sea en 2 meses por los eventos que se vienen pronto, pero sí lo vamos a hacer a partir de pronto. Va a haber noticia en la Federación y bueno, a todos los invitamos al Congreso Nacional de Neonatología del 31 de enero hasta el 3 de febrero en la ciudad de Mazatlán. Creo que el Congreso también va a participar Vicky, va a participar muchos de los que están aquí. Va a ser de gran calidad y va a permitir otro intercambio de ideas. Muchas gracias a todos. Gracias.